Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Dialogando en la Original TV Radio. Pues bien, ya el embajador tenía otra reunión, pues, y tenía que irse. Aquí está el señor Milton Chamorro, él es presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad de Cuba. Así que, pues bien, bienvenido, señor Milton, muy buenos días. El embajador nos estaba contando todo sobre lo que van a hacer en la 21ª Asamblea Nacional. Cuéntenos, usted síganos contando de qué se trata esto. Muchísimas gracias primero por la invitación a Radio La Original. Bueno, el Ecuador y Cuba tienen una larga historia sobre la solidaridad. No es que en estos días, en estos años, nosotros los ecuatorianos tenemos un espacio de solidaridad en defensa del pueblo cubano, ¿no? Esto viene desde hace 100 años. Cuando en 1895 se encuentran José Martí y Eloy Alfaro. José Martí por la independencia de Cuba y Eloy Alfaro estaba experimentando un nuevo modelo, un nuevo sistema de vida para los ecuatorianos. En ese contexto es que se hacen muy amigos y la solidaridad comienza así. Eloy Alfaro incluso pide a la reina de España de ese tiempo que libere a Cuba en una carta, y Eloy Alfaro prepara incluso tropas ecuatorianas para ir a pelear por la independencia de Cuba. Entonces la historia de la solidaridad de pueblo a pueblo tiene ese origen, diríamos, ¿no? Con el triunfo de la revolución, obviamente que Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, porque Cuba decide tener soberanía, decide tener autonomía, decide escoger su propio destino sin influencia de los norteamericanos. Estados Unidos exige a los gobiernos del mundo, diríamos, que rompan relaciones con ese sistema que no les parecía a Estados Unidos. Los pueblos del mundo, y en el caso nuestro, nos mantuvimos firmes en defensa de la decisión del pueblo cubano al modelo que escogía. Primero, porque el pueblo decide, porque esa es la democracia. Y segundo, porque creemos nosotros que el modelo más justo de las sociedades, ya comprobado a partir de la ciencia, es un modelo nuevo, distinto, en donde los pueblos se autogobiernen, ¿no? La historia sigue. En 1961 hay la invasión de Estados Unidos a Playa Girón. Exige igual que los gobiernos sigan rompiendo relaciones con Cuba. ¿Y Ecuador qué tiene que ver en eso o sea, claro, ya me está diciendo más o menos todo Eloy Alfaro, sí. Pero ¿y en qué momento ahí Ecuador por ahí? Cuéntenos, ¿en qué tiene que por ahí ver Ecuador? Ya me dijo más o menos de Eloy Alfaro, sí. por los principales sí, pero de ahí... Yo quiero llegar a esto, que cuando Carlos Julio Arosemena era presidente del Ecuador, en 1961, 62, 63, ¿no es cierto? Después de la invasión a Playa Girón, Cuba se declara país socialista. Y nosotros creíamos que Carlos Julio, con su talento, con su carácter que era, no se iba a dejar impresionar por Estados Unidos y no iba a romper relaciones diplomáticas y comerciales. Y se deja influir y rompe relaciones. Pero el pueblo ecuatoriano no rompió relaciones con esa revolución. A eso me estoy refiriendo, que la solidaridad de nuestro pueblo con el pueblo cubano ha sido de toda la vida. Siempre ha sido intacto. Sí. Y hay un hecho importante y curioso, que cuando rompen relaciones el gobierno del Ecuador con Cuba, la bandera de la Embajada de Cuba en Quito es recogida, es recuperada, diríamos, por Nela Martínez, una escritora del movimiento de mujeres, del movimiento continental de mujeres. Coge la bandera, le guarda, y cuando se reaperturan las relaciones diplomáticas nuevamente con Cuba, con Roldós, en el 79, Nela Martínez y el pueblo ecuatoriano le entregan la bandera al embajador de Cuba en el Ecuador nuevamente a los años, no sé, a los 20, 30 años, de reaperturarse las relaciones diplomáticas. A partir de eso se va constituyendo un movimiento en el Ecuador muy importante, el Comité de Solidaridad en ese tiempo. A partir del 92 comenzamos a hacer las asambleas, es decir, esta es la 21 Asamblea Nacional de Solidaridad con Cuba. Entonces, cada 2 años se convoca a la asamblea con 2 objetivos. El primero, para ratificar la solidaridad de pueblo a pueblo, y el segundo objetivo es un poco para evaluar cómo nos ha ido, cómo nos está yendo en la solidaridad, en eventos, en encuentros, en brigadas, en solidaridad concreta con medicinas, con
con vituallas, diríamos, al pueblo cubano, porque el bloqueo es mortal, ¿no es cierto? Evaluamos eso y planificamos para el siguiente periodo. Esas son las asambleas. ¿Y y en el tiempo de pandemia, qué tal? ¿Qué hicieron ahí? ¿O la hicieron vía Zoom? ¿Cómo hicieron En ahí? el tiempo de pandemia, la solidaridad con Cuba se profundiza. No es que se detiene. Ya. Más bien buscamos y aprovechamos la tecnología. Obviamente, claro, hicimos las 20 asambleas vía Zoom. Experimentamos y tuvimos como 1.500 personas vía Zoom en esa Asamblea Nacional de Solidaridad a nivel nacional. Entonces fue una asamblea. Una buena acogida tuvieron. Una acogida que nosotros nunca pensamos. Nosotros queríamos 300 personas, 200 personas, pero estuvieron 1.500 personas y se nos acabó el límite del Zoom, porque si no iba a haber más participantes. Entonces, eso significa que el pueblo ecuatoriano siempre está pendiente, acompañando a ese proceso que sigue asediado, que sigue bloqueado y que sigue sin ser entendido por las élites políticas y económicas de algunos países, incluido el nuestro. Pero los pueblos, las organizaciones sociales, los jóvenes, las mujeres, el movimiento campesino, el movimiento indígena, los urbanos, entendemos que cada pueblo, cada estado, cada país, diríamos, tiene el derecho a decidir y a definir su propio destino. Algo me estaba diciendo el embajador que van también a conmemorar algo sobre el Che Guevara. Sí. A ver, hace un año estuvimos también aquí en Guayaquil, que se realiza el Consejo. Después de las asambleas al año se hace el Consejo Nacional de Solidaridad. El Consejo Nacional de Solidaridad escoge el lugar y escoge la temática y aprueba la agenda de la siguiente asamblea. Ya. Entonces Guayaquil pidió que hagamos aquí la 21 asamblea porque Guayaquil tiene un hecho histórico fundamental, que es el 15 de noviembre, que estamos viviendo el centenario de la masacre del 15 de noviembre. Claro, eso es. Entonces, este encuentro, esta 21 asamblea es un homenaje a los mártires del 15 de noviembre de 1922, pero también es un homenaje y una recordación a los 55 años del asesinato al Che en Bolivia, y Guayaquil es una ciudad en donde le ha construido un monumento en el barrio Las Peñas, porque cuando el Che viajaba a Centroamérica, estuvo aquí en Guayaquil algún tiempito, estuvo en Las Peñas. Entonces, ahí está el monumento a él, entonces vamos a hacerle un buen homenaje. Comenzamos desde hoy, Hoy a las 4 de la tarde en la Unión Nacional de Periodistas tenemos una mesa redonda. En la UNP. Sí, en la UNP. Tenemos una mesa redonda sobre el 15 de noviembre, sobre la recordación al comandante Che. Y hay un hecho también medio curioso que tal vez muchos no hayamos reparado. Carlos Bastidas es un periodista ecuatoriano que fue invitado a Sierra Maestra por Fidel y el Che. El único ecuatoriano y el único de América Latina que estuvo ahí, porque él era periodista y manejaba la radio. Entonces él fue a ayudar a construir la radio clandestina, la radio Venceremos, al movimiento de liberación de Cuba. Carlos Bastidas estuvo un tiempo, ya venía al Ecuador, faltando meses, diríamos como 6 meses, que traía el material para la difusión de pueblo a pueblo, y es asesinado por la dictadura de Batista. Carlos Bastidas. Periodista. Él es de Milagro, de aquí, periodista ecuatoriano, ¿no es cierto? El último periodista asesinado en Cuba, en la dictadura de Batista. De ahí para acá, con el triunfo de la revolución, no hay ningún periodista ni perseguido ni asesinado. Eso también tiene que estar claro. Entonces son elementos que dijimos, ahí está, y esa es una valoración que nosotros hicimos como coordinadora nacional, y nuestro 21 asamblea es un homenaje a eso también. Ya, cuénteme, claro, también le pregunté al embajador, pero usted también que está un poquito más ahí donde las papas queman aparentemente, dígame, ¿cómo van las relaciones entre Ecuador y Cuba? ¿Cómo usted las ve desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, nosotros creíamos que se iba a resquebrajar con el advenimiento del nuevo gobierno, con Lazo. ¿No? Sin embargo, las relaciones son muy cordiales. Las relaciones tienen un nivel, no ha bajado el nivel de relaciones de gobierno a gobierno, en eso ha habido un respeto, ¿no es cierto? Pero como yo le digo, nosotros en cambio estamos desde el lado de los sectores sociales. O sea, nosotros no somos del gobierno, ni los gobiernos que han pasado, sino son las organizaciones sociales en solidaridad de pueblo a pueblo para la defensa de la dignidad cubana, y también obviamente para el fortalecimiento de nuestras organizaciones en busca de una nueva sociedad.
Le vemos una Perfecto. relación positiva. Nosotros creíamos que iba a haber un nivel de resquebrajamiento, pero no ha pasado eso. O sea, las relaciones están todo Están bien normales, hasta aquí. hasta aquí. Esperemos que sigan así por el bien de todos los países, que todos somos hermanos. De pronto quiera un poquito ahondar un poco más Sí, en sí. el tema de solidaridad. Solidaridad, ya. Solidaridad. A ver, solo para terminar de esta parte de Sí. la asamblea. Sí, Hoy comenzamos a ver. con esa mesa redonda a las 4 de la tarde. Mañana hacemos la Asamblea Nacional. Ya. ¿No es cierto? Esa Asamblea Nacional tiene como 3 partes. La primera parte es, obviamente, vamos a dejar una ofrenda floral en el Monumento al Che a las 8 de la mañana. Luego volvemos a la Casa de la Cultura. Ahí se instala la asamblea y en esa asamblea va a haber un foro. Este foro se llama Contexto Internacional, Realidad Cubana y la Vigencia del Che. Ese es el foro. Ahí va a estar Jaime Galarza Zavala, va a estar Rolando Pérez, va a estar Basilio Gutiérrez, el embajador. ¿No es Esa cierto? agenda es para hoy día. Este es para mañana. Ah, ya, para mañana. Para hoy día, sábado. ya le había dicho, para hoy día tenemos Solo a las la 4, UNP. solo la UNP, La que también UNP. las expositoras de hoy son María Gloria Cornejo, escritora de guayaquileña, Juan Perrone, va a hablar sobre el 15 de noviembre, y Basilio también va a ser como Cuba ve el 15 de noviembre. Perfecto. Eso. Y mañana, obviamente después de la mesa redonda, del foro que tendríamos con estos invitados, nos instalamos en comisiones de trabajo. Las comisiones son de Comunicación y Cultura, la Comisión de Funcionamiento Orgánico, del Plan Anual de Proyecciones, la Comisión de Acciones Internacionales y la Cátedra Fidel Castro. El Ecuador tiene una Cátedra Fidel Castro en donde se recupera el pensamiento que es universal de Fidel con los jóvenes, con las mujeres y con los sectores que quieran saber y aprender de Fidel. En mediodía es el almuerzo, luego ya es la sistematización de las comisiones, se hace el informe del anterior periodo, es decir, yo ya entrego mi periodo a los nuevos que hoy les elegiríamos como O directivos. sea, usted solamente hasta mañana está Hasta como mañana soy coordinador presidente. ecuatoriano. Sí, hasta mañana. Perdón, y mañana se elige a la presidente. nueva directiva 2 años. Ah, Bueno, yo vea usted. estuve 2 periodos, ¿no? Desde el 2018. Claro, por pandemia Por pandemia y estuvo todo, ahí. y nos tocó enfrentar el tema del bloqueo. En pandemia es muy difícil, Cuba no tenía para las jeringuillas, hicimos una campaña nacional y solo el Ecuador puso 1 millón de jeringuillas. Mandamos a Cuba. A nivel continental mandamos 12 millones de jeringuillas desde las organizaciones sociales, es decir, rompiendo el bloqueo. ¿Cierto? Interesante. Así que esas son las actividades para el día de mañana, y obviamente terminaríamos con la elección de la nueva directiva para el siguiente periodo y con un acto cultural, como a las 4 de la tarde. Ese es el evento de la Asamblea Nacional de Solidaridad con Cuba. ¿Qué le parece? Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos para ahondar un poco más en el tema de solidaridad. Ok. Sí, nos vamos a una pausa, por favor. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 3146. CNE Elecciones 2023. Prefectura del Guayas presenta Guayas Chefstival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía reactivar la economía local. Los esperamos en Guayaquil, sábado 8 y domingo 9 de octubre en el Estadio Modelo. Durán, 15 y 16 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. En Guayas, la reactivación turística. Va, Prefectura del Guayas. Autorización número 3151. CNE Elecciones 2023. Abordando todos los temas, dialogando en La Original TV Radio, de lunes a viernes a partir de las 10 horas. Dialogando en La Original TV Radio. Por la mejor señal digital del Ecuador, La Original TV Radio. Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas te invita a ser parte de nuestro gremio. Llámanos al 099-907-7654.
Además, te invitamos a ser parte de nuestros talleres que constantemente estamos realizando. Locución, narración, comentarios, relaciones públicas, diseño gráfico y uso de plataformas digitales. Llámanos ahora. 099-907-7654. Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas. Fin de espacio publicitario. Regresamos dialogando en la original. Son las 10 horas con 44 minutos y así es, regresamos en Dialogando en la Original. Aquí estoy con Milton Chamorro, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba. Yo un poquito como que se me está se me está pegando la lengua, hombre. No, pero ya está, Sí, está está en onda ya. Se me está pegando la lengua. Pues bien, y vamos un poquito a ahondar el tema sobre la solidaridad de pueblo a pueblo y lo que va a haber mañana en la 21ª Asamblea de Solidaridad. El José Martí decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Ese principio nos ha llegado hondo y cuando los pueblos están unidos es más rápido el camino para llegar a la justicia y a la solidaridad. Perfecto. Y la solidaridad es una ayuda mutua. Cuba ha sido el único país del mundo que en plena pandemia ha enviado brigadas médicas a 45 países. Mientras Cuba hacía eso, Estados Unidos le seguía bloqueando a Cuba sin quererle vender jeringuillas, medicamentos, insumos, incluso repuestos para las máquinas que son norteamericanas a Cuba, ¿cierto? Mientras Cuba arriesgaba a sus médicos en la pandemia, Estados Unidos asediaba a Cuba y le implementó 55 condenas más a Cuba. ¿Ya? Es decir, mientras Cuba defendía la vida, Estados Unidos provocaba la muerte. ¿No es cierto? En los años 70, 80, 90, casi 2000, estudiaron 5.000 jóvenes ecuatorianos pobres, de los movimientos más vulnerables, de los que nunca empezaron a graduarse. Cuba dio becas a 5.000 médicos ecuatorianos, gratuitamente. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Ahora, el bloqueo se recrudece cuando viene el gobierno de Rafael Correa, le dice no, ahora las becas vamos a pagar nosotros. Cuba no debe pagar, nosotros deberíamos pagarle a Cuba. Entonces, el gobierno de Correa paga, obviamente el gobierno de Correa manda 10.000 estudiantes fuera del país, a las mejores universidades del mundo, entre ellas a Cuba, y paga lo que le costaba la educación a los que iban antes, el gobierno ecuatoriano pagó. Entonces había mutuo beneficio. Cuba graduaba a los médicos y el Ecuador pagaba. Obviamente no pagaba lo que cuesta realmente, pagaba una cuestión simbólica, pero el Estado ecuatoriano comenzó a ser recíproco con el Estado cubano, ¿no? Esa es la solidaridad de pueblo, ahí sí de gobierno a gobierno, ¿no? Cuando Lenín Moreno entra al gobierno, esas relaciones se resquebrajan. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno, en primer lugar, expulsa a las brigadas médicas cubanas que estaban en nuestro país, curando a las personas que jamás vieron un médico en el campo. Porque los médicos ecuatorianos no es que usan su profesión, bueno, no todos, ¿no? Pero hay médicos ecuatorianos que son muy cómodos, que están en sus oficinas y en sus trabajos y de profesores. Pero no están en los sectores populares más vulnerables, es decir, no están en el campo. Ellos no están, los médicos ecuatorianos. Estuvieron los médicos cubanos y luego Lenín Moreno les expulsó. Aparentemente lo que decían, que los médicos que venían de Cuba les quitaban los puestos a los ecuatorianos. Eso es falso, extremadamente falso. Los médicos ecuatorianos se fueron a Chile en el tiempo, en el 79, en el salvataje bancario, porque no había trabajo acá, ¿no es cierto? Y el Ecuador se quedó sin médicos. Quienes vienen a suplir en los otros años fueron los cubanos, pero no a quitar el trabajo a nadie, sino más bien a cumplir con el trabajo que los médicos ecuatorianos no hacían y no alcanzaban a hacer en el campo. Ellos son médicos de campo porque a ellos les mueve la vida, les mueve la solidaridad, no les mueve el dinero. Ese es el principio fundamental de los médicos cubanos.
Interesante. Ciencia y Interesante conciencia, todo. dicen ellos. Ciencia y conciencia. Interesante. Entonces, pues... Entonces, esa es la solidaridad concreta. Otro dato que tal vez no sepamos. En el Ecuador se fundan dos centros, dos hospitales de operaciones de los ojos. En Milagro y en Vallenita, aparte de la playa, sí, parece sí, que sí, es. sí, sí. Y también en Cotopaxi. Esos hospitales, cuando se van los médicos cubanos, se quedaron sin la posibilidad de operar a cientos de personas ecuatorianas pobres. Parece que ellos operaban El gratis. pterigio, los ojos. O era un precio más o menos un poco Gratuito. irrisorio. Era Gratuito. Todo lo que les estoy contando es gratuito. ¿Ah? Los médicos cubanos no vienen a cobrar aquí. Entonces, esa solidaridad. ¿Y quién pagaba ellos? El gobierno ecuatoriano. O sea, que Es como médico común. Ellos venían a hacer aquí su trabajo gratis y el gobierno les pagaba. Obviamente, o sea, es una profesión. No era un lucro pero la atención era gratuita a los ciudadanos. Y hoy vemos que ese tema se ha agravado y ahora los que quieren hacerse operar de los ojos tienen que pagar. Ya no es gratuito. Es decir, los campesinos, los que hoy están quedándose ciegos, no tienen esa posibilidad porque ya esos hospitales no están funcionando. Lenín Moreno y este gobierno no les dan el reabierto y no han aperturado a nuevamente abrir esas relaciones que fue roto por Lenín Moreno. Interesante. Esa es la solidaridad concreta, ¿no? Interesante, señor Chamorro, la historia de lo que usted me está contando. Pues, y bueno, yo les deseo que les vaya bien en esta asamblea de solidaridad a todos y pues que de pronto próximo año vuelvan a hacer y tengan tal vez otras historias mejores. Esas historias son muy lindas, primero por la experiencia y por la relación de pueblo a pueblo. El pueblo es muy creativo en todo sentido. Entonces, decirte a ti, Lorena, muchísimas gracias por la invitación a la radio y cuando quieran estaremos dispuestos a seguir dialogando y contándoles cómo nos va y cómo nos va a ir a futuro, que como el pueblo tiene una gran sabiduría, nos va a ir bien. Sí, con gusto. Aquí los micrófonos de este medio de comunicación digital están abiertos, como lo he dicho en el principio, tanto para izquierda como para derecha. La cuestión es dar a conocer a la ciudadanía y ellos son los últimos jueces. Así es. Sí, decir. Así es. Bueno, pues hemos tenido aquí a Milton Chamorro, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba. Se me estaba pegando la lengua. Bueno, pues hasta mañana y muchas gracias. Muchísimas gracias. Inicio de espacio publicitario. Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura del Guayas. Autorización número 3146. CNE Elecciones 2023. Prefectura del Guayas presenta Guayas Chefstival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía reactivar la economía local. Los esperamos en Guayaquil, sábado 8 y domingo 9 de octubre en el Estadio Modelo. Durán, 15 y 16 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. En Guayas, la reactivación turística. Va, Prefectura del Guayas. Autorización número 3151. CNE Elecciones 2023. Abordando todos los temas, dialogando en La Original TV Radio, de lunes a viernes a partir de las 10 horas. Dialogando en La Original TV Radio. Por la mejor señal digital del Ecuador, La Original TV Radio. Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas te invita a ser parte de nuestro gremio. Llámanos al 099-907-7654. Además, te invitamos a ser parte de nuestros talleres que constantemente estamos realizando: locución, narración, comentarios, relaciones públicas, diseño gráfico y uso de plataformas digitales. Llámanos ahora. 099-907-7654. Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas. Fin
de Espacio Publicitario.